nuestro amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar esta reflexión, pedimos que tu Ruach sea quien nos guíes, quien nos dirijas, danos discernimiento para poderlo desarrollar y permite también que en tu infinita misericordia aquellos que deban después escuchar estos temas sea también de su agrado y de bendición para ir preparándonos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, de nuevo es un placer para mí y una gran responsabilidad poder tener el privilegio de abrir la Sagrada Escritura para seguir compartiendo otro tema que creo que es muy importante dentro del estudio sistemático de cualquier tema de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a estar meditando en algo que apenas casi nadie habla, y es los falsos maestros. ¿Quiénes son esos falsos maestros? ¿Dónde están? ¿Dónde se van a levantar? ¿Dónde usted puede mirar de discernir si entre una congregación o la otra aparecen esos falsos maestros? Es evidente, hermano y hermana que me escuchas, desde la entrada del pecado, los hijos de Adán, es decir, usted y yo, solamente tenemos dos posibilidades, dos opciones: ser simiente de la serpiente, ser simiente de Satanás, o ser simiente del cuerpo de creyentes, o ser simiente de Yeshua. No hay término medio, no hay una tercera opción, hermano y hermana que me escuchas. O somos, o lamentablemente no somos. Los falsos maestros surgen, siempre lo han habido, pero en este tiempo del fin surgen con un gran propósito. Es el último intento de Satanás de engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. ¿Escuchó bien? Es el último intento por parte de Satanás de engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos para ser salvos. Sí, amigo y amiga, usted y yo hemos sido escogidos para ser salvos, porque Yeshua vino para dar su vida para que todo el mundo pudiera ser salvo. Pero todo está condicionado. La salvación está condicionada a lo que usted y yo queramos hacer con nuestra propia vida y con ese plan de la salvación. De ahí la importancia, amigo y amiga, de poder discernir y poder también sentir el deseo de escudriñar la Sagrada Escritura para poder discernir quiénes son esos falsos maestros y poder también discernir si mi conocimiento de la Escritura está basado con un escrito está o simplemente por teorías y tradiciones humanas. En las señales antes del fin, que el mismo Redentor del mundo dijo y que hallamos, entre otras, en Mateo capítulo 24, en el verso 24 de esas buenas nuevas de Mateo, leemos lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos mesías. Eso usted ya lo está viendo, pero a mí personalmente no me preocupa,
porque sé que el Mesías no puede aparecerse en la forma que dicen estas personas que lo son. Engañarán a otros. Lo importante es para aquellos que estudiamos la Sagrada Escritura, para aquellos que decimos que somos creyentes, podamos discernir la realidad de las cosas. Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos mesías y falsos profetas, falsos maestros, falsos rabinos, falsos morés, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos teólogos. Y podríamos seguir añadiendo, ¿no? Podríamos seguir añadiendo. Y sigue diciendo, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No hay más que darse cuenta por internet la cantidad de estupideces que hacen muchos de estos falsos profetas, que en el nombre de Cristo pretenden santificar reuniones usando cualquier cosa, atrayendo a las gentes sobre ellos, con la única finalidad de sacarles posteriormente diezmos y ofrendas, en lugar de presentar un mensaje de reforma, un mensaje de reavivamiento, un mensaje de conversión. Aparentemente hacen grandes señales. Digo aparentemente porque no lo es. Todo es un montaje, hermano y hermana. Todo es un montaje que Satanás usa a sus agentes, a todos aquellos que se dejen llevar por esos cantos de sirena, que en lugar de escudriñar la Sagrada Escritura, prefieren el sensacionalismo, prefieren los milagros, entre comillas, sin necesidad de reforma interior, para que realmente pueda manifestarse el verdadero espíritu, que es el que me tiene que redarguir de pecado, de justicia y de juicio, para que habiendo sido antes un tremendo pecador, ahora sea, como Juan, el discípulo amado, un hijo de Elohim, y le ame guardando todos sus mandamientos. En Mateo capítulo 24, verso 24, en palabras del mismo Salvador, dijo que estos falsos profetas, estos falsos maestros que hoy día pululan cada vez más enseñando teorías humanas, y hay que ver la cantidad de miles de personas que lo siguen, dice que son para engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. En el libro de Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, Lucas, el médico, historiador y evangelista, nos dice algo también para este tiempo del fin. Algo muy importante, hermano y hermana que me escuchas. Y nos dice así, porque debemos estudiar la Escritura comparándola verso con verso, y no dejándola como parte de una historia pasada, sino trayendo esto mismo que estudiamos a nuestro tiempo presente para ver qué es lo que esa palabra tiene hoy para mí. Porque si es todo pasado, si es todo historia, comamos, bebamos y mañana moriremos. Y ese es el gran problema, pensar que todo fue historia
Y Salomón dice que la historia se repite. Lo mismo que fue, será lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hubo apostasía siempre? ¿Ya la hubo en el Edén? ¿Hubo apostasía posteriormente antes del diluvio? ¿Hubo apostasía posteriormente en el pueblo escogido llamado Israel? ¿Por qué no puede haber apostasía en nosotros? ¿Por qué no, si la historia siempre se repite? Y los falsos maestros, los falsos profetas, no hablan de apostasía entre ellos, sino hablan de apostasía en los de afuera, cuando la Escritura me indica algo muy importante, hermano y hermana que me escuchas. Hechos capítulo 20, versos 29, nos dice así: porque yo sé, está diciendo Pablo, Saúl, que después de mi partida, después que muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué está diciendo Pablo a aquellas congregaciones donde él se presentaba, donde él visitaba y donde él también se interesaba por la salud espiritual de ellos? ¿Qué les está diciendo a ellos? ¿Y qué nos puede estar diciendo hoy a nosotros? Porque yo sé que después de mi partida, cuando muera, cuando deje esta tierra, entrarán en medio de ¿quién? En medio de vosotros. En medio de vosotros. ¿En medio de quién? En medio de los corintios, en medio de los gálatas, en medio de los cuerpos de creyentes de Tesalónica, de Filipos, en aquellas congregaciones donde Pablo estaba levantando y ensalzando el nombre de Yeshua. Entre medio de vosotros se levantarán. Entre medio de vosotros. No afuera, entre medio de vosotros. Como lobos rapaces. Es evidente, hermano y hermana, yo tengo que ubicarme y entender la realidad de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Yo estoy convencido que habiendo salido del engaño dominical, un dominical no me va a engañar. ¿Por qué no me va a engañar un dominical? Porque sé que no tiene la verdad. ¿Y cuántos dominicales hay que se creen tener la verdad cuando están siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Quién me puede engañar a mí con las creencias que yo tengo ahora? Habiendo salido de mi falsa enseñanza católica apostólica romana hace 34 años, gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. ¿Quién? Aquel o aquella que, teniendo la misma verdad que yo conozco ahora, pueda venir a mí con cantos de sirena. Ese es el que me puede engañar a mí. Ese puede ser un lobo rapaz. Y si yo no estudio la Sagrada Escritura, si no oro cuando la leo, si no medito en ella, si no extraigo lo más importante de la misma e intento ubicarla en mi vida, podré ser engañado por esos lobos rapaces que aparecerán, ¿dónde? En el mismo lugar donde tú te estés congregando. En el mismo lugar donde tú te estés congregando, amigo y amiga que me escuchas.
Y nos sigue diciendo, y de vosotros mismos, no de otros, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Dónde aparecerán esos falsos maestros? ¿Dónde? De entre vosotros mismos. Yo conozco muchas clases de personas. He compartido con ellos. He compartido con gente que dicen que Jesús es el mismo Padre y que por lo tanto ellos solamente creen en Jesús como el todo. Les presentan la verdad de que son dos en uno, en esencia, en carácter, en propósito, en todo, pero no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque sus pastores les hinchan la cabeza en que el Hijo y el Padre son los mismos. Hablas con los trinitarios y no pueden entender que son el Padre y el Hijo y el Espíritu de ellos dos, y que por lo tanto no hay un tercer Dios en el cielo, y que el tercero, entre comillas, en el cielo, antes de su rebelión, era Lucifer. No lo pueden entender. Hablas con los dominicales y tampoco pueden entender el correcto significado de el Shabbat, la ley y la gracia. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque los falsos maestros que están dirigiéndolos a ellos no les están presentando un mensaje de verdad. ¿Conoces la verdad? ¿Sales del mundo dominical? ¿Aceptas el día de reposo como parte de una ley que está vigente todavía? ¿Comienzas a guardar el día de reposo? ¿Sigues siendo trinitario? Porque la verdad es progresiva. ¿Sales del mundo trinitario? ¿Sales de la Trinidad? ¿Aceptas la creencia tan solamente de una deidad compuesta de dos personas, el Padre y el Hijo, solo dos personas, y por medio del ruaj de ellos, por medio del espíritu de ellos, los ángeles trabajan también y cumplen su misión en el mundo entero, pero nunca como un tercer Dios. Aceptas los nombres revelados, que el nombre es la seña de identidad de quien lo posee, y nadie lo puede cambiar. Aceptas las solemnidades, que son los tiempos que tiene asignados el Creador para su pueblo, y comienzas a salir de tantos engaños que hemos estado percibiendo y recibiendo desde nuestra infancia. Eso les ha pasado a algunos, por no decir a muchos. Hemos ido saliendo poco a poco de errores de doctrinas, de errores bíblicos, porque es lo que nos habían enseñado. Pero hay algo que a mí me preocupa mucho, hermano y hermana que me escuchas. La Escritura me dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En mis nuevas creencias, estoy convencido que a mí no me va a venir a engañar nadie que siga creyendo aquello en lo cual yo antes creía, y que afortunadamente el Espíritu de Yeshua me dio a conocer para salir de esos engaños.
a mí ninguno de ellos me va a venir a engañar. ¿Quién, repito, me puede venir a engañar a mí ahora? ¿Quién? Si no estudio la Sagrada Escritura con humildad y oración, si no la escudriño comparándola verso con verso, siguiendo los consejos que nos dice Isaías capítulo 28, verso 10, comparando mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, puede venir alguien que aparentemente crea lo mismo que creo yo, lo mismo que crea usted, y con esos cantos de sirena, cantos que el gran flautista usa muy bien y los usó en el cielo para engañar a la tercera parte de los ángeles. Engañó muy bien a Eva en el jardín del Edén y sigue engañando hoy porque sabe que estamos en el tiempo del fin, sabe que le queda poco tiempo y él no quiere que ni usted ni yo podamos obtener, alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros nos salvamos, todos aquellos pecados que hemos cometido, repito, si somos salvados, todos esos pecados que hemos cometido van a recaer sobre él porque él fue el autor del pecado. Y él no desea cargar con más pecados. Él desea que Ernesto Farga cargue con sus propios pecados y que finalmente se pierda. Sin embargo, la voluntad del Creador es todo lo contrario. Que yo, usted, se salve. Y que el autor del pecado cargue con todas las consecuencias que contrajo al producir la rebelión en el cielo y posteriormente el pecado en el Edén. A mí me tiene que engañar, no un dominical, no un trinitario, no uno que desprecia los nombres revelados en la Escritura, no uno que eche por tierra los tiempos del Creador, que desprecie las solemnidades. No, ninguno de ellos me va a engañar. ¿Por qué? Porque ya salí de esos engaños. Entonces, ¿quién me puede venir a engañar a mí cuando la Escritura me indica, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas? ¿Quién me puede engañar a mí? ¿Quién le puede engañar a usted, hermano y hermana? ¿Quién? ¿Los de fuera? ¿O aquellos que hoy están en nuestra misma fe? Ese es lo que hay que temer. A nosotros, al menos a mí personalmente, hablo por mí, estudio todos los días la Sagrada Escritura y desde el año 2002, 17 años, dedicándome tiempo completo al estudio y a la enseñanza. No solamente al estudio y a la enseñanza, poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo de la Escritura, permitiendo que los talentos que el Creador me dio sean puestos a trabajar y Él después decida lo que deba hacer en mi vida. Pecador, como todos, pero reconciliados con el Padre a través del Hijo, como muchos. Y en esa reconciliación, yo no puedo seguir viviendo mi vieja vida, hermano y hermana que me escuchan. Debo haber tenido una nueva vida, un nuevo nacimiento. Tuvo que haber un antes y un después.
Y en ese antes y en ese después, en ese transitar hacia la eternidad, siguiendo las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura, repito, siguiendo las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura, no participando ya ni ser miembro de ninguna iglesia, porque todas las iglesias, todas, están bajo la influencia de estos falsos profetas, de estos falsos maestros del tiempo del fin. Digo todas, no hay ninguna que no lo esté, inclusive la que presume ser remanente. ¡Qué orgullo denominacional! Presumir ser remanente, despreciando los nombres, despreciando las fiestas solemnes, siendo trinitarios, y lo único que les espera es guardar el domingo, para ser iguales de todas aquellas dominicales que siguen directamente las enseñanzas de Roma. Pero no tan solamente salir de las iglesias, hermano y hermana. Hay algunos que salieron de las iglesias y están en ministerios, y están en grupos. Y la Escritura me indica que id entre vosotros mismos, es decir, entre vuestros ministerios, entre vuestros grupos independientes, separados de toda iglesia, separados de todos, porque ahora somos independientes, y estamos en un ministerio, o estamos yendo a un grupito, o estamos lo que sea. Lucas me está diciendo a mí, hoy, día 3 de julio del año 2019, hoy, entre vosotros, entre el lugar donde tú te congregas, no importa el lugar que te congregues, no importa si son muchos o si son pocos, no importa la denominación religiosa a la cual tú te congregas, no importa si ya saliste de los engaños de las iglesias y ahora estás dentro de un ministerio, no importa. Saliste de ello y ahora estás en un pequeño grupo. No importa. La Escritura me indica, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos lobos rapaces que están surgiendo dentro del movimiento independiente, de este cuerpo de creyentes que dicen que son remanentes, no les importa nada, hermano y hermana. Solamente pretenden liderar al movimiento laico e independiente que está esparcido por el mundo entero, con la única finalidad de liderar a esos pequeños grupitos independientes y convertirse en los líderes del último tiempo del fin. La Escritura me indica lobos rapaces. Y nos dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De entre vosotros mismos aparecerán los lobos rapaces. Y curiosamente nos fijamos en aquellos que están fuera de nuestra congregación, y decimos, aquel es un lobo rapaz. No, aquel no es ningún lobo rapaz. Aquel no es ningún lobo rapaz. El lobo rapaz es aquel que viene disfrazado de cordero. El lobo rapaz es aquel que aparenta dentro de tu misma congregación, dentro de tu ministerio,
dentro del grupo en el cual tú te estás congregando, aparenta algo cuando a la luz de la Escritura es totalmente diferente. Yo diría, es un gatica. ¿Escuchó bien? Gatica. ¿Y quién es un gatica? Es aquel que predica, pero no practica. Y hoy hay muchos que predican, pero no practican en sus vidas lo que predican. ¿Cuántos gaticas hay? Dentro de los grupos, dentro de los ministerios independientes, que es lo peor, hermano y hermana que me escuchan. Porque los que ya salimos de las iglesias, debiéramos de estar viviendo a la altura de la Escritura para ser ejemplos, para que otros sientan deseos de conocer a aquel que dio su vida por mí. Es el testimonio de Juan, el discípulo amado. Tremendo testimonio, tremenda metamorfosis. Hablamos, pero no practicamos lo que decimos. Hablamos, pero seguimos siendo mundanos. Seguimos con nuestro viejo hombre carnal, con nuestra vieja naturaleza todavía a cuestas. Cuando el Redentor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darnos descanso. Él quiere darnos esa paz, ese shalom que no tenemos. Él nos la quiere dar, pero para ello debemos tener cuidado. Debemos pedir sabiduría, debemos pedir discernimiento al Creador del universo, para que habiendo salido de los engaños de las iglesias, no sea que ahora, al pertenecer a algún ministerio independiente, al participar y ser miembro de algún grupo independiente, nos dejemos arrullar por esos cantos de sirena, de esos lobos rapaces que aparentan ser, pero en realidad no son, y siguen engañando, si fuese posible aún, a los mismos escogidos, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Escuchemos bien, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué los que buscan estos supuestos dirigentes modernos de hoy día? Que la gente los siga, que sean adeptos de ellos, haciendo congresos con la única finalidad de que la gente venga. No importa lo que se predica, no es importante, no hay que presentar temas controversiales. Que la gente venga, que los hermanos vengan. ¿Es eso presentar la verdad? ¿No es eso ecumenismo, hermano y hermana que me escuchan? ¿No es eso ganas de liderar? No importa después lo que sea. ¿Qué me dice a mí la Escritura? Que en medio de vosotros aparecerán lobos rapaces, aparentando ser lo que no son, aparentando ser lo que no son gaticas, predican pero no practican, que no perdonarán al rebaño. Con esos cantos de sirena, con esas palabras muy lindas, con esas palabras muy significativas, amor, paz, seguridad, confianza. Hablamos de santidad, pero nuestra vida no es santa. ¿Qué testimonio podemos estar dando? ¿De dónde aparecerán estos falsos maestros? ¿De dónde aparecerán los lobos rapaces que en este tiempo del fin aparecen para
arrastrar tras sí a los discípulos. Los judíos, los hebreos, los mesiánicos, desprecian a todos aquellos que no son como ellos. Ellos catalogan de una manera dictatorial, despreciativa, a todos aquellos que no son como ellos. No tienen amor, no tienen tacto en su forma de hablar. Los acusan y los sentencian. Pregunto, ¿acaso ellos no estaban también en el error antes? ¿Les hubiera gustado a ellos estar escuchando que el cristiano es un tal, que el adventista es un tal, que el otro es un tal, que el otro? Las personas que así actúan, ¿cómo los está contemplando el Redentor del universo? Y ellos presumen de tener la verdad, pero se olvidan que la misma Escritura me indica, y de vosotros mismos, es decir, dentro del judaísmo, dentro del hebreísmo, dentro del mesianismo, dentro de todas esas congregaciones que se están levantando también en este tiempo del fin, presumiendo haber salido del engaño cristiano, ellos tampoco pueden aceptar que esos falsos maestros, esos falsos morés, esos falsos dirigentes puedan estar entre ellos. Y miran a los que no son como ellos como si fuesen los falsos maestros. Cuando la Escritura me indica claramente, y de vosotros mismos. Es decir, hoy, dentro del mundo judaico, dentro del mesianismo, dentro de todo eso que tiene que ver con las raíces hebreas, aún en ellos, la Escritura me indica, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En todos los lugares, en todas las iglesias, en todas las congregaciones, en todas las asambleas mesiánicas, en todo punto de reunión, en todo ministerio, en todo grupo independiente, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y todo esto yo lo tengo que poner en mi vida. Lo tengo que estar analizando porque es un consejo para mí, hermano y hermana. Y cuando digo para mí, estoy diciendo también para ti, en término personal, en término individual. Yo no puedo hablar de otros, tengo que hablar por mí, porque la salvación es personal. El falso maestro que me puede engañar a mí es aquel que crea lo mismo que yo creo, nada más. Ese puede engañarme a mí porque yo le conozco, tengo amistad con él, y me puede estar viniendo ahora con un canto de sirena halagador que me pueda comenzar a seducir y finalmente engañar y ser arrastrado por él, ser arrastrado por sus falsas enseñanzas. Pero otro que cree algo distinto a mí no me va a engañar, como tampoco le puede engañar a usted. Sigamos viendo lo que nos dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu, no el tercer Dios que muchos dicen, pero el Espíritu, el poder de Yahshua que viene en nosotros, para que Él pueda morar en nosotros,
dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Quiénes son los que apostatarán de la fe? ¿Los dominicales? ¿Los trinitarios? ¿Los que desprecian los nombres? ¿Los que desprecian las solemnidades? ¿A eso está haciendo referencia el apóstol Pablo en su carta a Timoteo? No, ¿verdad que no? Él clarifica y dice: algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son esos algunos que apostatarán de la fe? Apostatarán de la verdad que hallamos en la Sagrada Escritura, hermano y hermana que me escuchas. Si hemos visto que los dominicales, los trinitarios, los que desprecian las solemnidades y los nombres restaurados, no son de la fe porque no tienen la verdad, ¿quiénes pueden ser esos que dice apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Quiénes pueden ser esos? Aquellos que, habiendo salido de los engaños católicos y de los engaños introducidos en todas las iglesias cristianas, hayamos cambiado nuestra mentalidad, hayamos cambiado nuestras creencias, estemos ahora dentro de las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura, y en esas verdades que hallamos en la Sagrada Escritura, analizándolas punto por punto, venga alguien de nuestra misma fe y nos presente una teoría humana, nos presente un error disfrazado de verdad, nos presente con sutileza de labios, palabras encantadoras, y que finalmente nos lleven a apostatar de la fe, nos lleven a apostatar de la verdad, porque dice que vendrán para estos que apostaten, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿De dónde surgirán estos? Si ellos no pueden tener la fe que realmente tenemos en la Sagrada Escritura. ¿Quiénes son esos que apostatarán? ¿Quiénes? Los que se dejen seducir por esos cantos de sirena en la misma fe que tú y yo podamos tener, en la misma fe, en la misma creencia, en las mismas ideas. Y lamentablemente eso no lo queremos aceptar. Y aceptamos a esos espíritus engañadores que vienen con palabras suaves, pero que detrás son lobos rapaces, instrumentos de Satanás, para engañar, si fuese posible aún, a los mismos escogidos, y como estamos leyendo, con doctrinas y espíritus de demonio. Veamos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, nos confirma también las mismas palabras que hemos estado compartiendo hasta ahora, de entre vosotros mismos. Pedro nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Yahshua, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Dónde dice Pedro que surgirán estos falsos maestros? ¿De afuera? ¿O del mismo lugar donde tú te estás congregando? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros. Entre vosotros, entre el lugar donde tú te estés congregando, en el grupo donde tú te estés congregando, en el ministerio donde tú te estés congregando, en la iglesia en la cual tú te estés congregando, no importa la iglesia, no importa la denominación que sea, entre vosotros mismos. No busques al falso maestro fuera del lugar donde tú te encuentres estudiando o reuniéndote. No lo busques afuera. Pide discernimiento espiritual para que si estás en un grupo puedas ver la realidad de las cosas y puedas discernir si realmente hay esos falsos maestros en ese grupo, hay esos lobos rapaces en ese grupo, o tienes la plena seguridad de estar en el lugar adecuado. Judas, verso 4. El libro de Judas no contiene capítulos. Verso 4. Nos sigue diciendo también para confirmar lo que estamos compartiendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Salvador, Yahshua. Hay que tener cuidado, hermano y hermana que me escuchas, para tener la completa seguridad de estar congregándome en el lugar adecuado. Concluyo con dos pasajes que hallamos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Me dice así la revelación, el mensaje a Esmirna. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, escuche bien y lea bien, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ay, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, cuánto judío presume de ser judío, cuánto mesiánico presume de ser mesiánico, y se olvidan de que la historia pasada entre ellos habían instrumentos de Satanás. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y la blasfemia de los que se dicen ser israelitas, y la blasfemia de los que se dicen ser mesiánicos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el capítulo 3, verso 9 de la misma revelación nos dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Dónde podrá encontrar el judaísmo? ¿Dónde podrá encontrar el mesianismo? A esos falsos maestros que tienen que aparecer en el tiempo del fin para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. ¿Dónde los pueden ellos encontrar cuando ellos presumen de tener la verdad y miran como los lobos rapaces al mundo cristiano, cuando la Escritura me indica que de entre vosotros mismos se levantarán esos hombres? La Escritura me indica por 2 veces, son sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, dicen ser israelitas, dicen ser mesiánicos, pero no lo son, mienten y por lo tanto son sinagoga de Satanás. ¿Dónde está tu vida, hermano y hermana que me escuchas? ¿Entre los muchos o entre los pocos? ¿Dónde estás congregándote, hermano y hermana que me escuchas?
¿Tienes el discernimiento espiritual para poder entender la verdad para este tiempo del fin? ¿O te sigues también con esos cantos de sirena, siguiendo a uno, siguiendo a otro, porque habla bien, porque habla del amor, y ¡ay, qué lindo que habla! Cuando la Escritura me indica que de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y lamentablemente, dentro de ese mundo que presume ser remanente, también lo están. Y también está apareciendo, haciendo su obra destructora, porque están siguiendo a los hombres en lugar de estar siguiendo un escrito. Busca a esos falsos maestros en el lugar, en la creencia en la cual tú tengas en este momento para poder discernir la realidad de las cosas. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido desarrollar esta reflexión, deseando, Padre, que tu Ruach sea con cada cual que vaya a estar meditando posteriormente y que podamos también pedir discernimiento de lo alto, para que tú nos ayudes a clarificar todas las cosas y discernir si en realidad allá donde estamos reuniéndonos existen también esos lobos rapaces y tú nos los puedas desenmascarar para estar huyendo de ellos y poder prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les esperamos en nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial les proteja y bendiga es nuestro deseo y oración. Hasta entonces.